Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos. Les doy la bienvenida a este nuevo video en vivo aquí en reflexionesdelpastor.com. Recuerden, en la descripción del video pueden ver todas nuestras redes sociales y nuestra página de internet. Y también el enlace por si nos quieren colaborar. Hoy vamos a hacer un video bien rápido, bien rápido. Hoy va a ser bien rápido. Porque no hay mucho que conversar, vamos a decir así, o que agregar a este tema. No hay mucho que conversar y que agregar a este tema. Y es el tema de la sucesión papal. ¿Es cierto o no es cierto la sucesión papal? Hay un amigo católico en uno de mis videos me quiso decir que una prueba de que habían católicos en el siglo I, II, III, era Lino, el obispo Lino, el obispo de Roma, llamado Lino. Él me lo puso como una prueba de que habían católicos en los siglos I, II y III. Y yo quiero responderle con este video, porque realmente él está completamente equivocado. Yo voy a hacer este video, que va a ser corto, voy a tratar de que sea máximo unos 20-25 minutos. Y luego voy a hacer otro video en vivo en que voy a estar respondiendo preguntas. Vamos a abrir el chat y voy a responder preguntas como siempre hago. Bueno, bien, vamos a entender algo. Y es que la Iglesia Católica, pues todos sabemos que manipula la historia. Enseña la historia distorsionada, no solo al mundo, sino también de manera especial a sus propios creyentes. Ellos dan una sucesión apostólica, es decir, desde Pedro hasta el Papa Francisco. E incluso antes de Constantino. Si leemos la lista oficial de los papas, vamos a ver que primero San Pedro y después San Lino, San Anacleto, San Clemente, San Evaristo, San Alejandro, San Sisto. Bueno, así sucesivamente, gloria sea al Señor. Hasta que ya en el siglo IV aparece el Imperio Romano mezclado ya con el catolicismo, que es que realmente aparece la Iglesia Católica. Antes de Constantino, ellos dan la lista de obispos que existían como papas. Y aquí donde está la mentira. Aquí donde está la manipulación, aquí donde está el engaño, y aquí donde está, como le gusta decir a algunos, el sofisma. El sofisma. Bien, ¿por qué razón? Vamos a volver a entender este punto que es bien importante. La Iglesia Católica surge en el siglo IV con Constantino. El Imperio de Roma se mezcla, se sincretiza con el cristianismo romano, el cual ya en ese tiempo estaba ya contaminado por las costumbres paganas. Y de ahí surge lo que hoy conocemos como el catolicismo. Ahora, antes de la llegada de Constantino, ellos dan una lista de papas desde Pedro hasta Constantino, hasta la llegada de Constantino y el sincretismo religioso del Imperio Romano con el cristianismo romano. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Dónde está la manipulación? La manipulación está que antes de Constantino, y no solo antes de Constantino, sino muchísimo después que Constantino, y eso lo vamos a estudiar hoy, no existían papas, sino obispos. No es lo mismo obispo que papa. Y ahora mi amigo católico, yo te lo voy a demostrar, no solo te lo voy a demostrar, te lo voy a explicar. ¿Qué significa papa? Bueno, yo no voy a ir al origen etimológico de la palabra, que significa padre. No.
yo voy a ir al significado que la Iglesia Católica le da a los papas. ¿Qué significa papa? Bien, papa es literalmente el líder máximo de la Iglesia cristiana, el líder máximo de la Iglesia cristiana. Ok, cuando Lino estaba en el obispado de Roma, Lino no era el líder máximo de la Iglesia cristiana. Cuando estaba todos los que le sucedieron, San Anacleto, San Clemente, San Evaristo, San Alejandro, San Sisto I, San Telesforo, y etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos por ningún motivo fue el líder de toda la Iglesia cristiana. Por lo tanto, ellos no fueron papas, ellos fueron obispos. Ok, si la Iglesia Católica diría la verdad y diría, ok, en Roma ha habido una sucesión de obispos, entonces sí estarían hablando algo real. Aunque hay que ver esa sucesión porque muchas veces a lo largo de la historia se ha cortado la sucesión por haber literalmente herejes. Ahora, en cuanto a sucesión de obispos, sí ha habido sucesión de obispos. Al menos han intentado que haya una sucesión de obispos, pero no sucesión papal. Porque los hombres antes de la llegada de la unión de Constantino con el catolicismo romano, el cristianismo romano, y le llamo ya catolicismo romano, porque para que esa iglesia romana, ese obispado romano, se uniera a Constantino, literalmente ya tenía que estar contaminada por prácticas paganas, porque si no ellos no lo hubieran aceptado. Así que realmente no solo Constantino fue el iniciador del catolicismo, sino que ya el cristianismo de Roma estaba completamente contaminado, y eso le dio las bases a Constantino para poder entonces subyugar al cristianismo debajo del poder de Roma. Porque si aquellos cristianos hubiesen tenido la fe que tenían los cristianos primitivos, estoy completamente seguro de que Constantino no hubiese podido hacerlo como no lo pudieron hacer antes. Porque antes lo trataron de hacer y no pudieron. Tenían que matar a los cristianos porque ellos no negaban su fe. Así que ya el cristianismo en Roma estaba completamente corrompido. Y así como Constantino vio la luz para poder usar la religión, para poder dominar al mundo, también el clero corrupto del obispado de Roma vio la luz para poder dejar de ser lo que habían sido hasta ahora y convertirse literalmente en los amos espirituales de este mundo natural, carnal y diabólico. Ahora, antes de Constantino, no eran papas, eran obispos. Esos obispos no tenían el poder que tiene Francisco ahora. Hay una gran diferencia entre Lino y Francisco. Una completa diferencia entre Lino y Francisco. ¿Cuál era la diferencia? Pues, de todo orden, primeramente Lino no ostentaba los nombramientos herejes que ostenta el Papa Francisco como vicario de Cristo y todas esas cosas. Ahora, segundo es en poder. Aunque el obispo de Roma, junto con el de Jerusalén y junto con el de Antioquía, siempre fueron obispos muy respetados dentro del cristianismo, ellos no lideraban la iglesia. Porque la iglesia estaba literalmente dividida en obispados. Así que Lino no tenía jurisdicción sobre Antioquía o sobre Jerusalén o sobre cualquier otro obispado cristiano. El Papa Francisco tiene jurisdicción
sobre todos los obispados católicos. Eso no sucedía con Lino, ni sucedía con ninguno de estos nombres que la Iglesia Católica da como sucesores. Vamos a entender, vamos a ponerles un ejemplo, porque hay veces que hay mucha gente que no comprende las cosas tan fácilmente. Ok, supongamos pues cualquier país democrático, supongamos los Estados Unidos, supongamos que ahora el presidente que estaba antes, Barack Obama, cuando ganó Trump, no hubiese querido entregar la presidencia y haya dado un golpe de estado y impuesto una dictadura en los Estados Unidos. Bien, después de Obama venía el sobrino de Obama y era un dictador, y después venía el tío de Obama, otro presidente, y era un dictador, y así sucesivamente se hizo una cadena de dictadores por, no sé, 15 o 20 años. A esos 15 o 20 años alguien escribe un libro y dice que la sucesión de dictadores proviene desde Abraham Lincoln, desde George Washington, el presidente de los Estados Unidos. No, George Washington no tenía nada que ver con la dictadura de Barack Obama. Así como los obispos de Roma no tenían nada que ver con el papado romano. Absolutamente nada que ver. Vamos a comprender que no solo la palabra papa no es bíblica. Y alguna gente puede decir, bueno, entonces la Trinidad tampoco es bíblica. Esto no. Recordemos que el papa es un nombramiento y supuestamente la Iglesia Católica dice que el primer papa fue Pedro. Así que Pedro tuvo obligadamente que haber sido nombrado papa en la Escritura. Ahora, la palabra obispo sí es bíblica. Entonces hay una gran diferencia entre Lino, un siervo de Dios, y los papas católicos, que ya no tienen autoridad ninguna, porque literalmente ellos se nombraron un nombramiento que no es bíblico y que no dio Dios. Ahora, el título de obispo sí es un título bíblico. Ahora vamos a entender algo, y esto se pone mejor ahora cuando comprendemos que el título de papa no lo ostentaban los obispos de Roma, sino los obispos de Asia Menor. Y esto se pone, gloria sea el Señor, interesante. De manera especial, primeramente solamente los obispos de Asia Menor. Y que es decir, es la zona de Turquía, gloria sea el Señor, toda esa zona de Turquía. Luego entonces los ostentaron los obispos de iglesias, vamos a decir que influyentes, iglesias influyentes. Ahora, se pone más bueno esto cuando se sabe históricamente que Pedro fue el obispo de Antioquía, mas no se sabe históricamente que Pedro fue el obispo nunca de Roma. Pero sí se sabe históricamente que Pedro fue el obispo de Antioquía. ¿Sabe dónde estaba Antioquía? Antioquía estaba en Asia Menor. Así que si iba a haber alguna sucesión papal y Pedro hubiese sido el papa, literalmente la sucesión papal hubiese estado en Antioquía, no en Roma. Porque los primeros obispos que se llamaron papas fueron los obispos de Antioquía en Asia Menor. Vamos a entender que la primera vez que se registra en la historia alguien con este título fue, gloria sea el Señor, Cipriano de Cartago en el 249. ¿De dónde era Cipriano de Cartago? Bueno, ya lo dice, era de Cartago. Pero ¿dónde queda Cartago? Ah, ¿queda allá al lado del Vaticano? No. Quedaba en el norte de África. Es la primera persona que registra la historia con este título.
el título de papa. Cipriano de Cartago, no Lino, no San Anacleto, no San Clemente, no San Evaristo, no San Alejandro. Bueno, estamos todavía en el año 100, seguimos hasta el año 200 y pico y todavía nada. Es decir, Cipriano de Cartago, en el año 249 es que la historia conoce que alguien ostenta por primera vez claramente en un escrito la palabra papa. Ahora, se sabe históricamente que los primeros obispos que se llamaron papas eran los obispos de Asia Menor. Antioquía está en Asia Menor, está en la península de Turquía. Así que si vamos a creer en la sucesión papal, pues déjame decirte, mi amigo católico, que los romanos se robaron ese título. ¿Por qué razón? Porque esa sucesión estaba en Antioquía, no en Roma. Si se sabe, eso lo pueden buscar. Busquen Pedro, obispo de Antioquía. Y estoy seguro que en alguna fuente católica va a aparecer la verdad de que Pedro era el obispo de Antioquía, estaba en Asia Menor. Ahora, no existen pruebas jamás de que Pedro era el obispo de Roma. No existen, simplemente. Pero sí existen pruebas históricas. Estoy hablando de pruebas históricas. No en algunas cartas que no se sabe de dónde salieron. Si hay pruebas históricas de que Pedro fue el obispo de Antioquía. Curiosidades. Si Pedro fue el obispo de Antioquía, en Antioquía fue donde primero se nombraron, y hay pruebas de eso, los obispos como papas. Ahora, ¿por qué razón los obispos de Antioquía se le llamaban papas y los obispos de Roma no? Se le llamaban obispos. Por ejemplo, para que se lleven una idea, la primera vez que solamente se le llamó papa al obispo de Roma fue a Gregorio VII y fue en el año 1063. Gregorio VII no era nada más y nada menos que el papa 157. Tuvieron que pasar 157 papas, entre comillas, para que la iglesia, inclusive la iglesia, estoy hablando de la iglesia católica, reconociese al obispo de Roma como el único papa que existía. Entonces, ¿cómo va a haber sucesión papal en Roma si literalmente Roma fue casi la última en recibir ese título? Ah, se lo robaron. Es decir, se robaron el título. Porque Pedro fue obispo de Antioquía antes de que fuera obispo de Roma. Vamos a creer que fue obispo de Roma. Vamos a creer que fue obispo de Roma. De todas maneras, Pedro, antes de ser obispo de Roma, fue obispo de Antioquía. Porque eso se sabe históricamente. Y esto lo pueden buscar, mis amigos católicos. Lo pueden buscar. Pedro fue obispo de Antioquía antes de obispo de Roma. Así que ojo con esto. Si Pedro hubiese dejado un sucesor, el primer sucesor de él fue el obispo que le sucede a él en Antioquía, no en Roma. Pedro fue supuestamente y murió en Roma. Ahora, Pedro, el ministerio lo hizo en Antioquía. Y eso lo pueden buscar. Gloria sea al Señor. Es decir, los obispos de Antioquía fueron los primeros en ostentar este título. Y se tuvo que esperar más de 1000 años para que la iglesia, la misma iglesia católica, los obispados, los obispos católicos, aceptaran que solamente el obispo de Roma era el papa. ¿Se imaginan? Ustedes, mis amigos católicos, piensan que los obispos de Roma siempre fueron los papas.
No, eso no fue así. Absolutamente no fue así. Vamos a entender que Pedro participó en la creación de las 3 iglesias principales, los 3 obispados principales, porque era uno de los apóstoles, como se sobreentiende. Ahora, el último fue Roma, pero antes él hubiese dejado sucesores en Jerusalén, antes él no tuviese, que tenía que haberlo hecho, y sobre todo en Antioquía, porque no hay pruebas de que él haya sido el obispo